Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos al curso Java desde cero. En esta ocasión veremos las estructuras de control en el lenguaje de programación Java. Empecemos. Dentro de las estructuras de control, los temas que veremos el día de hoy son las estructuras de control de decisión, las estructuras de control de repetición y las bifurcaciones. Empecemos con las estructuras de control de decisión. De este tipo tenemos 4, que las veremos a continuación. La más conocida por todos, que es el if. Luego veremos el if-else. Posteriormente veremos el if-else-if. Estas tres son los diferentes tipos de representación del if-else. Una vez que hayamos visto estas tres estructuras de control, les enseñaré cómo hacer el operador ternario. Y finalmente, dentro de las estructuras de control de decisión, veremos el switch. Si tú ya conoces estas estructuras de control de decisión, déjanos un like en este video, pero te invitamos a que también refuerces tu conocimiento. Empecemos. La estructura de control de decisión, if, es aquel que permite especificar una sentencia o un bloque de código. Recuerden que un bloque de código son aquellas líneas de código que se encuentran limitadas por la apertura y cierre de llaves. Esta sentencia se ejecutará si o solo si una determinada declaración booleana es verdadera. Es decir, que si la condición es verdadera, el bloque de código se llevará a cabo. Veamos gráficamente cómo se representa el flujograma. Como ya conocemos, la condición se lo representa con un diamante o un rombo, la misma que en su interior tendrá la expresión de la condición. Y esta nos dará un resultado booleano. En la sentencia if solo tenemos un camino, que es el verdadero. Si la condición es verdadera, hacemos el bloque de código. Caso contrario, finalizamos o continuamos. La sintaxis de cómo escribir un if lo veremos a continuación. Tenemos este primer ejemplo, que es la palabra reservada if, y entre paréntesis colocamos la expresión evaluar. Recuerden que la expresión evaluar deberá tener como resultado un booleano. Para escribir esta expresión debemos que usar los diferentes operadores que ya lo vimos en el anterior video. Si te lo perdiste, en la descripción de este video te dejaré el enlace. Una vez que hayamos colocado la expresión evaluar, si esta es verdadera, se ejecutará la siguiente línea de código. Fíjense que en este caso no tenemos las llaves. Recuerden que las llaves lo único que hace es delimitar un bloque de código. ¿Y qué es un bloque de código? Es el conjunto de dos o más sentencias a ejecutarse. En este caso, la sentencia if, como solo tiene una línea de código, no requiere de las llaves. Veamos el siguiente ejemplo. Es muy similar al anterior. Tenemos el if, la palabra reservada if. Tenemos la expresión a evaluarse. Y fíjense ustedes que tenemos las llaves, lo cual explica que empieza un bloque de código, por lo cual tenemos dos o más sentencias a ejecutarse. Veamos dos ejemplos de la implementación que acabamos de ver. Una variable tipo entero, lo inicializamos y hacemos la evaluación, donde preguntamos si la variable grado es mayor a 60. Y si esta cumple, simplemente imprimirá la palabra felicitaciones. Caso contrario, terminará nuestro programa. En la segunda representación de la sentencia tenemos un bloque de código y lo haremos de la siguiente manera. Declaramos la variable grado inicializada. Luego preguntamos con la sentencia if si esta variable es mayor a 60, pero además de imprimir la palabra felicitaciones, imprimiremos la frase tú pasaste. Fíjense ustedes que aquí ya hay dos líneas de código, por lo que representa un párrafo. Es decir, que necesita la inclusión de las llaves. Vamos a nuestro IDE. Abrimos nuestro IDE. Vamos a crear un nuevo paquete
que se llame estructuras de control. Estructuras control. Vamos a crear una clase y vamos a llamarle control, que va a ser la estructura de control. Estructura de control if. Creamos. Cerramos esto por acá. Declaramos nuestro método principal. Recuerden usar los templates, que esto facilita la incrustación de código. Y declaramos nuestra variable grado. Lo inicializamos en 68. Y ahora vamos a declarar, ¿sí? Fíjense en que si usamos los templates del NetBeans, también ya nos sugiere cómo está la estructura. En este caso, estamos viendo la sintaxis de un if. Si nosotros seguimos viendo, esta es la sintaxis del if-else. Nosotros vamos a implementar el primero. La estructura de control de decisión if. Ahora, agregamos nuestra condición, grado mayor a 60. Vamos a cambiar el idioma. Listo. Por el momento no vamos a usar un bloque de código, sino únicamente vamos a imprimir, ¿sí? Felicitaciones. Podemos ver que nos dio el resultado de felicitaciones. Haremos un pequeño cambio para que puedan ver por qué ejecuto una sola línea. Si yo tuviera la siguiente línea que dice pasaste, tú pasaste, pero no le coloco, ¿sí? No le coloco las llaves. Vamos a cambiar la condición para que no se cumpla el if. Como esto es falso, ¿sí? Fíjense que la segunda línea siempre se va a ejecutar, porque solo en caso de que sea verdadero, esto ingresa aquí. Pero si colocamos las llaves, estamos delimitando nuestro párrafo de código. Y entonces si lo volvemos a ejecutar, fíjense que ya no nos imprime nada en consola. Entonces hacemos que cumpla la condición, volvemos a ejecutar y podemos ver que nos indica felicitaciones, tú pasaste. Hemos hecho el ejemplo cuando una sentencia if ejecuta una sola línea de código. Recuerden que en este caso no lleva las llaves. Y el segundo caso, cuando va a ejecutar un párrafo de código. En esa ocasión requiere de las llaves. Continuemos con nuestras transparencias. La segunda estructura de control que veremos es el if-else. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la condición es verdadera, podremos generar un bloque de código. Y si la condición es falsa, podemos generar otro bloque de código. Veamos el diagrama de flujo de la sentencia if-else. Fíjense en que volvemos a tener el diamante o el rombo que representa la condición de tipo booleano y esta nos podrá devolver verdadero. En el caso que me devuelva verdadero, ejecutaré unas sentencias, un bloque de sentencias. Y en caso de que me devuelva falso, ejecutaré otro bloque de sentencias. Ahora veremos la sintaxis del if-else. La primera parte es del ejercicio anterior, la palabra reservada if, la condición evaluarse, y si esta es verdadero, ejecuto este bloque de código. Y en esta ocasión se añade
el else, que representa el caso contrario o si la condición que estamos evaluando me da falso. Ejecutaremos este otro bloque de código representado por la sentencia 3 y 4. Veamos un ejemplo. De igual manera, tenemos de que si no colocamos, en el primer ejemplo podemos ver que si no colocamos las llaves y este es verdadero, únicamente se ejecutará una línea de código. Y en el segundo caso podemos observar que estamos ejecutando bloques de código limitadas por las llaves. Ha aumentado al ejercicio anterior la sección del else. Vamos a nuestro NetBeans. Vamos a crear una nueva clase que se llamará estructura control if else. Lo creamos, perfecto. Creamos nuestro método principal. Declaramos nuestra variable. Usamos los templates y en este caso usaremos el segundo ejemplo que es el if else. Fíjense en que ya me da la estructura de la sentencia. Voy a poner grado mayor a 60. Si esto es verdadero, imprimiremos felicitaciones. Caso contrario, si la condición es falsa, imprimiremos disculpas, tú fallaste. Recuerden que en el primer ejemplo hemos visto que yo voy a ejecutar solamente una línea de código. Es por eso que estoy eliminando las llaves. Guardamos y ejecutamos. ¿Sí? Como la condición es verdadera, porque 68 es mayor a 60, nos imprime felicitaciones. Si yo en la condición le bajara a 50, para forzar a que sea falso, ejecutamos y tenemos disculpas, tú fallaste. ¿Qué sucedería si yo añado una nueva línea? Que en este caso diga, tú pasaste. Fíjense ustedes que el mismo NetBeans me indica de que hay un error, ya que el else, al tener aquí dos líneas, se desliga del if. Recuerden que por tener dos líneas de código ya representa un párrafo. Y para tener un párrafo, yo necesito las llaves. A pesar de que el else solo tiene una línea, podemos dejarlo así, sin las llaves, no es necesario colocarlo. La regla dice que si una sentencia de control va a ejecutar una sola línea de código, no requiere la colocación de las llaves. Guardamos y podemos ver de que no nos da error. Ejecutamos. Miren que sí nos funciona el else. Y ahora vamos a hacer para que la condición sea verdadera. Y tenemos, felicitaciones, tú pasaste. Si hasta aquí tienen alguna duda, no se olviden de dejar sus comentarios. Y si te gustó la explicación que estoy dando, dale like y suscríbete a nuestro canal, que de esa manera permitas de que el material siga siendo gratuito para ustedes. Continuemos con nuestra siguiente estructura de control. Vamos a nuestras transparencias. Ahora la siguiente estructura de control que veremos es la estructura de control de decisión if, else, if. La declaración en la cláusula else de un bloque if, else puede permitir otras estructuras tipo if, else. O aquí es lo que se vienen las muy conocidas estructuras de control anidadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo dentro de un if, else puedo tener otro if, else. Ya veremos con un ejemplo. Segundo, esta cascada de estructuras nos permite hacer más selecciones complejas. Es correcto. Al tener estos tipos de estructuras de control anidadas,
nos permite implementar reglas de negocio más complejas. Veamos el flujograma del if-else-if. Fíjense ustedes que cada vez nuestro diagrama de flujo se va haciendo un poco más complejo. La primera condición representa nuestro if. Si es verdadero, ejecutamos este bloque de código. Si es falso, si recuerden, si es un else, podemos volver a incluir un if adentro de ese else y añadir una nueva condición. Y es como volver a empezar ahora en este if. Puede ser un solo if o puede ser un if else, como en este caso. Y de igual manera, si es verdadero, ejecutamos este bloque de código y si es falso, ejecutamos el bloque de código que le corresponda. Ahora vamos a ver la sentencia del if else if. Representamos la primera condición con el if, donde la condición es booleana y si es verdadera se ejecuta el primer bloque de código. La segunda condición lo vamos a representar con un else if que evaluará la segunda expresión booleana, la segunda condición. Y si es verdadera, ejecutará el segundo bloque de código. Caso contrario, ejecutará el tercer bloque. Veamos un ejemplo. En este ejemplo podemos ver que la variable a evaluar está inicializada en 68. Es un ejemplo muy sencillo en donde nos permite evaluar si una variable se encuentra dentro de un rango. En este caso, la primera evaluación evalúa de que el número sea mayor a 90. La segunda, considerando que ya tengo una primera condición, me evalúa de que el número se encuentra entre 60 y 90. Y la tercera, que es el caso contrario, considerando las anteriores condiciones, me evalúa si el número es menor a 60. Vamos a nuestro NetBeans. Creamos una nueva clase que se llame estructura control if else if. Perfecto. Cerramos esto por aquí. Creamos nuestro método principal. Declaramos nuestra variable grado. Lo inicializamos en 68. Cogemos nuestro if. Recuerden que nuestro if va a ser el if else, ¿sí? Pero con la variación de que va a tener un nuevo if. Entonces ahora colocamos grado mayor a 90. Si esto es verdadero, imprimirá excelente. Caso contrario, como quiero aumentar una nueva condición, agrego la palabra reservada if. Evalúo, condición es mayor a 60. E imprimo. Muy bien. Y finalmente, el caso contrario del if que se está evaluando anteriormente. E imprimimos, lo siento, pero fallaste. Perfecto. Guardamos y ejecutamos. Como la variable está inicializada en 68, preguntamos, ¿la variable es mayor a 90? Falso. Entonces no ingresa aquí, va a la siguiente condición. La variable es mayor a 60, verdadero. Ingresa, imprime y termina. Fíjense en ustedes los cambios que yo puedo hacer. Yo podría eliminar la sentencia else y aún así me ejecuta el programa, pero no estoy evaluando la opción en caso de que sea menor a 60. Si yo ingreso un nuevo valor, me va a evaluar.
¿A dónde quiero llegar? A que ustedes deben que tener en cuenta de que el else solo será necesario ponerlo en caso de que necesiten controlarlo. Lo volvemos a poner por aquí. ¿Sí? Ahora, las condiciones que nosotros manejamos podemos hacerlo más complicado o tan sencillo como nos parezca. Para esto les recomiendo que vean el video de los operadores. Si no lo vieron anteriormente, les dejaré en la descripción de este video. Ahí está más claro cómo ustedes van a poder manejar los diferentes operadores para armar las condiciones. Si yo quiero ser un poco más explícito en el control de estos intervalos, yo podría hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, yo puedo incluir aquí para que el valor 90 esté incluido en el excelente. Ahora, si yo quisiera ponerle un límite a esto, puedo usar los operadores lógicos y voy a decir que máximo grado debe que llegar a 100. Y lo ejecutamos. ¿Sí? Entonces, si yo coloco 95, fíjense en que tengo el excelente. Pero si lo colocamos el 100 que no está incluido porque no está al igual, nos da muy bien. ¿Por qué? Fíjense ustedes que en la segunda condición lo único que evaluamos es que sea mayor a 60. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a cerrar los rangos. Que esto sea mayor o igual a 60, pero en este caso que sea menor a 90. Y fíjense ustedes que aquí no lo pondríamos el igual, porque el 90 está incluido en la condición anterior. Volvemos a ejecutar. Y ahora, donde nos está ingresando es en esta, sí, es en la tercera del caso contrario. Si queremos incluirle al 100, colocamos el igual. Y ejecutamos. Y así podemos comenzar a jugar con la complejidad del caso. Recuerden que lo que les había indicado es que en estas estructuras de control también podemos hacer los ifs anidados, un if dentro de otro if. Entonces lo que podemos hacer es, como ejemplo, podemos hacer los ifs anidados y en este caso vamos a agregar si grado es mayor a 70, vamos a imprimir mayor a 70. Caso contrario, imprimiremos menor a 70. Y el valor con el que inicializaremos es el 68. Ejecutamos y fíjense de que primero hace la primera evaluación que dice si la variable se encuentra entre 60 y 90, ingrese, imprime muy bien y vuelvo a evaluar. Si la variable es mayor a 70, imprime mayor a 70. Caso contrario, nos imprime es menor a 70. En este caso nos ha impreso de que es menor a 70. Perfecto. Ustedes pueden ir jugando con las sentencias que hemos aprendido y con los operadores de relación. Es importante mencionar algunos errores comunes que se dan cuando trabajamos con las estructuras de control if, else, if. Y lo que suele suceder es que la condición a evaluar que colocamos no es un valor booleano, o mejor dicho, no retorna un valor booleano dentro de la condición. El segundo error común que se suele cometer es que en lugar de escribir el else if separados con un espacio, se colocan de manera unida, como se muestra
en la transparencia. Y un tercer error común que generalmente se lo hace cuando estamos iniciando es que en la condición se usa un igual en lugar de dos iguales. Recuerden que el un igual se usa para asignación de valores y el doble igual se usa para comparación de valores. Todo esto de los operadores te lo he explicado en videos anteriores. Recuerda de que te dejaré el enlace en la descripción. Veremos lo que es el operador ternario. ¿Qué es el operador ternario? Es estructurar nuestras sentencias de decisión if, else, if de una manera abreviada. Fíjense ustedes que para esto necesitamos una variable donde vamos a almacenar el resultado, la condición que vamos a evaluar, que debe estar dentro de paréntesis, luego un símbolo de interrogación que representa el if, y si este es verdadero, nos retornará la primera opción. Y el caso contrario, que es el else, está representado por dos puntos, que nos permitirá retornar el valor del mensaje. Para este ejemplo, crearemos una nueva clase que lo llamaremos estructura control operador ternario. Creamos nuestro método principal. Declaramos nuestra variable. Y también necesitaremos una variable que almacene el resultado, que en este caso podría ser una variable tipo string para que nos guarde un mensaje. Recuerden que lo que nos indicaba era que primero debemos que colocar la variable donde vamos a almacenar el resultado. Luego colocamos la condición y diremos si grado es mayor a 60. Si es que sí, lo que nos retornará, recuerden que como estamos trabajando con una variable tipo string donde se almacenará, debemos que retornar una cadena. Entonces diremos felicitaciones. Caso contrario, los dos puntos, diremos falló. Punto y coma. Y hemos hecho nuestro operador ternario. Lo que podemos hacer para ver nuestro resultado es imprimir lo que se acaba de almacenar en nuestra variable mensaje. Ejecutamos. Y fíjense que lo que me almacenó es felicitaciones. Si yo hago de que esa sentencia no se cumpla, ahora el operador ternario me devuelve falló. Perfecto. Si no conocías del operador ternario y te gustó esta explicación, dale like a este video. Con tu apoyo nos permites de que este material siga siendo gratuito. Regresemos a nuestras transparencias. En esta sentencia ya no tenemos una condición. Lo que tenemos es una expresión a ser evaluada, que generalmente es una variable. Si esta variable, que en nuestra sentencia, en nuestro ejemplo está como switch expression, coincide con alguno de los casos, con el caso 1, con el caso 2, ejecuta todo el bloque de códigos. ¿Hasta dónde va a bloquear este bloque de códigos? Bloqueará hasta donde encuentre una ruptura del mismo, representada por la palabra reservada break. Recordemos, ingreso la expresión evaluar, compara con cuál coincide, y si coincide la primera, ejecuta todas las sentencias que existan hasta encontrar
una sentencia de ruptura que es representada por la palabra reservada break. Si la expresión a ser evaluada no coincide con ninguno de los casos, tenemos un bloque predeterminado que se lo conoce como el bloque de default. Y de igual manera se ejecuta las sentencias que se encuentren en su interior. Aquí es importante mencionarles que este último bloque de default o el bloque predeterminado es un bloque opcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes lo necesitan, lo colocan, caso contrario, no es necesario. En la práctica, los desarrolladores sí colocamos este bloque por defecto y se lo usa justamente para identificar los casos que no hemos logrado controlar en las opciones anteriores. Ahora vamos a ver el flujograma de un switch. Tengo la expresión evaluar y estas condiciones representan los diferentes cases. Si la expresión evaluar es igual al case 1, ejecuta este bloque 1 hasta que encuentre el primer break. Si fuera igual al caso 2, ejecuta el bloque 2 y así sucesivamente hasta llegar al bloque por defecto si no coincidiera con ninguno de los casos. Recuerden nuevamente que el bloque por defecto es opcional, pero dentro de las buenas prácticas se recomienda colocarlos justamente para los casos que no son controlados o que por A o B circunstancia se nos omitió. Aquí les menciono algunas cosas importantes a tomar en cuenta. A diferencia que la sentencia if, las sentencias múltiples se ejecutan en la declaración de cambio sin necesidad de las llaves. Si ustedes se fijaron, no manejamos llaves, sino que ejecuta hasta encontrar un bloque de ruptura, que en este caso es la palabra reservada break. Segundo, cuando ha coincidido uno de los casos, se ejecuta todo el bloque que se encuentra dentro de este caso. Y tercero, para evitar que el programa ejecute las sentencias de los casos posteriores, usamos la palabra reservada break. Si nosotros no colocamos la palabra reservada break, los siguientes casos se continuarán ejecutando, como ya lo veremos en el siguiente ejemplo. Declaramos una variable inicializada en 92 y fíjense ustedes, ingreso dentro de la expresión a evaluar, que es la variable grado, y le doy valores que podría tomar esta variable. Y digo, grado es 100, no. Grado es de caso 90 o es igual a 90, no. Grado es igual a 80, no. Entonces, como no he controlado ninguno de los casos, se ejecutará por defecto este bloque. Por eso es importante que el bloque por defecto siempre esté presente, a pesar de que es un bloque opcional. Vamos a nuestro NetBeans. Crearemos una nueva clase. Llamaremos estructura control switch. Cerramos esto por acá. Creamos nuestro método principal. Creamos nuestra variable grado. Inicializamos en 92. Y creamos nuestra sentencia switch. La expresión que vamos a evaluar es grado. Y agregamos el caso si es 100, que imprima excelente. Y recuerden que para que ya deje de continuar, usamos la palabra reservada break.
Ahora haremos un siguiente caso que es igual a 90. Si la variable grado es igual a 90, imprimiremos buen trabajo. De igual manera colocamos la palabra array para que deje de ejecutar, ya que solo queremos que ejecute lo anterior. Y generaremos otro caso igual a 80. Imprimimos en este caso estudie más. Hacemos la ruptura para que ya no continúe. Y vamos a declarar nuestro bloque por defecto. Lo que vamos a tener caso desconocido. Si nosotros hacemos la evaluación como tenemos actualmente el ejercicio, ingresaría en el bloque por defecto, ya que en ninguno de los casos está controlado el 92. Ejecutemos. Caso desconocido. Si lograste dar con la respuesta, dale like aquí abajo. Nos dejarás ver de que sí lo lograste. Ahora, fíjense ustedes que si modificamos esto para controlarlo al 92, ahora sí, nuestro switch ingresará a la opción que está siendo controlada. 92. ¿Recuerdan qué sucedía si es que no existía el bloque de ruptura? Fíjense ustedes, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que decíamos es que una vez que un caso ingresa, ejecuta todas las sentencias que se encuentran en su interior hasta encontrar un break. En este caso, el break más próximo que encuentra es este. Es por eso que lo que nos imprime es buen trabajo y estudie más. Hagamos otro ejemplo. Si yo no colocara este break y el primer break y hacemos coincidir para que ingrese en el primer caso, si la regla es correcta de que cuando ingrese un caso se ejecutará todas las sentencias hasta que encuentre un break. Entonces lo que nos debería que imprimir es excelente, buen trabajo y estudie más. Guardamos y ejecutamos. Fíjense ustedes, excelente, buen trabajo y estudie más. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en no olvidarnos de colocar el break. Ahora, si yo quisiera aumentar un caso adicional para que también ingrese en este bloque y no solamente cuando tome el valor de 100, yo puedo aumentar el 101. Puedo aumentar la cantidad de casos que yo cree. Es como hacer en el if que teníamos el OR, el OR, el OR, el OR. Si una variable es igual a 1, si es igual a 100 o si la variable es igual a 101. Fíjense en ustedes. La variable se encuentra inicializada en 100 y nos imprime en excelente. Si lo ponemos en 101, fíjense en ustedes, igual nos ingresa en excelente. ¿De acuerdo? Espero que les haya sido de mucha ayuda. Si les gustó este video, no olviden de dejar su comentario, darle la manito arriba y síguenos apoyando para que todos estos videos que creamos sean gratuitos para ustedes. Regresamos a nuestras transparencias y el siguiente tema que veremos son las estructuras de control de repetición. Lo que veremos es el while, el do while y el for. Pero en esta ocasión nos veremos en el siguiente video. Además de eso veremos las bifurcaciones como son el break, el continue y el return. Nos vemos en el siguiente capítulo donde toparemos justamente las estructuras de control de repetición que les mencioné al final. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo,
En la parte inferior de este video, haz clic en suscribirme. Con eso nos ayudas a que este material siga siendo gratuito para ustedes. Se despide tu amigo Sammy Manosalvas de Búhos.com. Hasta la próxima.